Hola, exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. ¿Tienes idea de cuántas historias bíblicas han sido olvidadas o dejadas de lado? Hoy nos sumergiremos en una de ellas, los libros de los Macabeos. Fueron prohibidos por un tiempo y su historia está llena de drama, coraje y revelaciones impactantes. ¿Por qué fueron eliminados de algunas versiones de la Biblia? ¿Qué secretos se esconden? Hoy, descubriremos juntos el contexto histórico, los conflictos que rodearon estos textos y su importancia para la fe y la historia del pueblo de Israel. Los libros de los Macabeos nos transportan a una de las épocas más turbulentas de la historia judía. Imagina un pueblo oprimido, forzado a abandonar sus tradiciones y creencias por un imperio despiadado. Un grupo de rebeldes se levanta contra toda esperanza, desafiando a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo. No es una historia de fantasía, sino un relato real, lleno de heroísmo, traición y sacrificio. Para comprender la importancia de estos libros, primero debemos viajar al siglo II a.C. En esta época, la región de Judea estaba bajo el dominio del Imperio Seleucida, dirigido por el rey Antíoco IV Epífane. Su reinado se caracterizó por una política agresiva de helenización, es decir, la imposición de la cultura y religión griega sobre los pueblos conquistados. En el caso de los judíos, esto significó la prohibición de sus costumbres religiosas, la profanación del Templo de Jerusalén y la persecución de quienes se negaban a aceptar estas imposiciones. En medio de esta crisis, surgió una resistencia liderada por un sacerdote llamado Matatías y sus hijos, conocidos como los Macabeos. Su lucha comenzó como una revuelta local, pero pronto se convirtió en una guerra de liberación que marcó un hito en la historia judía. Los Macabeos, contra todo pronóstico, lograron vencer a los ejércitos seleucidas y restablecieron el culto en el Templo de Jerusalén. Esta victoria es recordada hasta hoy en la celebración de Hanukkah, la fiesta de las luces. Sin embargo, lo más intrigante es lo que sucedió después. A pesar de su importancia histórica y religiosa, los libros de los Macabeos no fueron incluidos en el canon de la Biblia hebrea. En cambio, se conservaron en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y fueron reconocidos por la Iglesia Católica y Ortodoxa, pero rechazados por los judíos y más tarde por los protestantes. ¿Por qué? Algunos creen que fue por razones políticas y teológicas. Los libros de los Macabeos no solo narran la lucha por la libertad, sino que también contienen enseñanzas sobre la resurrección de los muertos, la expiación por los pecados de los difuntos y la intercesión de los santos, doctrinas que no eran aceptadas por todos los grupos religiosos de la época. A medida que profundizamos en estos textos, encontramos relatos impresionantes de valentía y fe inquebrantable. La historia de la madre y sus 7 hijos que prefirieron morir antes que quebrantar la ley de Dios es uno de los pasajes más conmovedores de toda la Biblia. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de fidelidad a la fe y resistencia ante la tiranía. Pero también hay aspectos oscuros en esta historia. Tras la victoria, los Macabeos establecieron la dinastía Asmonea, que con el tiempo se alejó de los principios por los cuales habían luchado. Las disputas internas y las alianzas políticas llevaron a la fragmentación de su legado y eventualmente a la intervención de Roma, que terminó dominando la región. Hoy en día, los libros de los Macabeos siguen siendo fuente de inspiración y debate. Sus relatos nos desafían a reflexionar sobre la fe, la resistencia y las consecuencias de poder. Nos recuerdan que la historia está llena de momentos en los que la valentía de unos pocos cambió el destino de muchos. Pero, ¿qué nos dicen estos libros a nosotros hoy? ¿Son solo relatos de un pasado lejano o hay lecciones que podemos aplicar a nuestra vida? Sigue con nosotros mientras desentrañamos los misterios y enseñanzas de los Macabeos en el próximo episodio. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que más personas puedan descubrir estas historias ocultas en las páginas de la historia bíblica. En el siglo II a.C., el mundo mediterráneo estaba en constante agitación. Los imperios se expandían y colapsaban, y las luchas de poder moldeaban la historia de naciones enteras. En este contexto, la región de Judea, hogar del pueblo judío, se encontraba bajo el dominio del Imperio Seleucida, una de las dinastías helenísticas que emergieron tras la muerte de Alejandro Magno. El Imperio Seleucida, con su capital en Antioquía, abarcaba vastos territorios que incluían Siria, Mesopotamia, Persia y Judea. Gobernado en este periodo por Antíoco IV Epífanes, los seleucidas intentaban consolidar su control imponiendo la cultura y las costumbres helenísticas en los territorios sometidos. Esto generó una profunda crisis en Judea, ya que la imposición de la cultura griega chocaba directamente con la identidad religiosa y social del pueblo judío.
Antíoco IV, en su afán por unificar su imperio bajo una sola cultura, decretó medidas drásticas que atacaban las prácticas religiosas judías. Prohibió la circuncisión, ordenó la quema de copias de la Torá y obligó a los judíos a realizar sacrificios a los dioses griegos. Incluso profanó el templo de Jerusalén, erigiendo un altar a Zeus en su interior. Estas acciones provocaron un gran descontento y encendieron la chispa de una de las revueltas más emblemáticas de la historia judía, la rebelión de los Macabeos. En el año 167 a.C., un anciano sacerdote llamado Matatías de la familia de los Asmoneos lideró la primera chispa de la resistencia en la ciudad de Modín. Cuando un funcionario seleucida ordenó a los judíos realizar sacrificios paganos, Matatías se negó y mató al oficial junto con un judío que había accedido a la orden. Acto seguido, huyó con sus hijos a las montañas, donde organizó un movimiento de resistencia. Tras la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo asumió el liderazgo de la revuelta. Un estratega brillante y un líder carismático, Judas organizó una guerrilla eficaz contra el ejército seleucida, utilizando el conocimiento del terreno y tácticas de ataque sorpresa para vencer a las tropas enemigas. A pesar de estar en desventaja numérica y de armamento, los macabeos lograron victorias impresionantes, lo que atrajo a más seguidores a su causa. Una de las batallas más importantes tuvo lugar en Bet Sur en el año 164 a.C., donde los macabeos lograron una victoria decisiva sobre los seleucidas. Poco después, lograron recuperar Jerusalén y purificar el templo, lo que dio origen a la festividad de Hanukkah, una celebración que conmemora la dedicación del templo y la resistencia del pueblo judío frente a la opresión. Sin embargo, la lucha no terminó con la reconquista del templo. La guerra contra los seleucidas continuó durante varios años más, con enfrentamientos constantes y periodos de tregua. Finalmente, bajo el liderazgo de Simón Macabeo, hermano de Judas, Judea obtuvo una independencia parcial, lo que sentó las bases para la futura dinastía asmonea. El impacto de la revuelta macabea trascendió su tiempo, marcando un precedente en la lucha por la autonomía religiosa y política. La dinastía asmonea gobernó Judea durante más de un siglo, consolidando la identidad judía y estableciendo alianzas estratégicas con potencias emergentes como Roma. Sin embargo, con el tiempo, la corrupción y las disputas internas debilitaron el gobierno asmoneo, lo que facilitó la intervención romana en la región y, eventualmente, la anexión de Judea al Imperio Romano en el año 63 a.C. El legado de los macabeos no solo perdura en la historia judía, sino que ha influenciado movimientos de resistencia a lo largo de los siglos. Su lucha simboliza la determinación de un pueblo por preservar su identidad frente a la adversidad. Hoy en día, Hanukkah sigue siendo una festividad que recuerda la importancia de la fe y la perseverancia ante la opresión. Más allá del contexto histórico, la historia de los macabeos también plantea preguntas filosóficas y teológicas sobre la resistencia, la fe y el precio de la libertad. ¿Hasta qué punto es justificable luchar por la religión? ¿Qué sacrificios deben hacerse en nombre de la identidad y la tradición? Estas cuestiones siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo, donde los conflictos entre cultura, religión y poder aún persisten. La historia de los macabeos es una de valentía y convicción, un testimonio del poder de la fe para cambiar el rumbo de la historia. En un mundo donde las luchas por la identidad y la autodeterminación continúan, su legado sigue inspirando a generaciones a defender aquello en lo que creen, sin importar cuán poderosa sea la opresión a la que se enfrenten. El libro de 1 Macabeos es uno de los textos más fascinantes y, a la vez, más debatidos de la historia bíblica. Nos transporta a una época de lucha feroz, de resistencia indomable y de una fe que no se quebranta ante el dominio extranjero. Es un relato de guerra, pero también de esperanza, una historia de valentía que ha inspirado a generaciones. Pero, a pesar de su riqueza histórica y teológica, el libro de 1 Macabeos ha sido objeto de controversia, siendo incluido en algunas Biblias y rechazado en otras. Este libro nos sitúa en el siglo II a.C., en un periodo en el que el pueblo judío se encontraba bajo el yugo del imperio seleucida, gobernado por el rey Antíoco IV Epífanes. Este monarca, en su afán por helenizar las tierras bajo su dominio, impuso leyes que prohibían las prácticas religiosas judías. El templo de Jerusalén fue profanado, se instalaron altares paganos y se prohibió la circuncisión. Fue un tiempo de gran sufrimiento para aquellos que se mantenían fieles a la ley de Moisés. En medio de esta opresión surge una familia de héroes que cambiaría el curso de la historia, los macabeos. Matatías, un anciano sacerdote, se alzó en rebelión contra el decreto del rey, negándose a sacrificar a los dioses paganos.
En un acto de valentía, asesinó a un oficial seleucida y huyó a las montañas junto con sus hijos, llamando a una revuelta contra el opresor. Así comenzó la gesta de los macabeos, una lucha que no solo era militar, sino profundamente espiritual. Su hijo, Judas Macabeo, se convertiría en el líder de esta resistencia. Su audacia y genio militar quedaron plasmados en las páginas de 1 Macabeos. En el capítulo 3, versículos 18 a 22, leemos uno de los momentos más inspiradores de su lucha. No depende la victoria en la guerra del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros con soberbia y con impiedad, para destruirnos a nosotros, nuestras mujeres y nuestros hijos, y para despojarnos. Pero nosotros combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes. El Señor mismo los quebrantará delante de nosotros, no les tengáis miedo. Este es el espíritu de los macabeos, una fe inquebrantable en que la verdadera victoria viene de Dios. A pesar de estar en clara desventaja numérica, los macabeos obtuvieron victorias milagrosas. La más significativa fue la reconquista del Templo de Jerusalén, que había sido profanado por los seleucidas. Esta victoria dio origen a la celebración de Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo, que hasta el día de hoy es conmemorada por el pueblo judío. Pero si el libro de 1 Macabeos es tan poderoso e inspirador, ¿por qué no se encuentra en todas las Biblias? La respuesta nos lleva a la compleja historia de la formación del canon bíblico. 1 Macabeos fue escrito en hebreo, aunque el texto original se ha perdido y hoy solo se conserva en griego, en la versión de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Para los judíos, después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo, la comunidad rabínica decidió excluirlo de su canon, probablemente porque no consideraban que tuviera autoridad profética. Por otro lado, los cristianos de la Iglesia primitiva lo aceptaron como parte de sus escrituras. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa lo consideran canónico y lo incluyen en sus Biblias, mientras que los protestantes, siguiendo la tradición judía, lo clasificaron como un libro apócrifo y lo excluyeron del canon bíblico en la Reforma. Sin embargo, su exclusión no significa que carezca de valor. 1 Macabeos nos ofrece una visión detallada de un periodo crucial en la historia del pueblo de Dios, mostrando la lucha por la libertad religiosa y la fidelidad a la ley divina en tiempos de persecución. ¿Es posible que hoy vivamos batallas similares? ¿Cuántos, como Judas Macabeo, están dispuestos a defender su fe a cualquier costo? A lo largo de la historia, el espíritu de los macabeos ha resurgido en aquellos que no se rinden ante la opresión espiritual, social o política. Tal vez el libro de 1 Macabeos no sea parte del canon en todas las tradiciones cristianas, pero su mensaje sigue vivo. Nos recuerda que la fe no es algo pasivo, sino que requiere valentía, determinación y sacrificio. Que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la disposición de luchar por lo que creemos. Así como Judas Macabeo y sus seguidores restauraron el templo, cada uno de nosotros está llamado a restaurar su propio templo interior. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pelear la buena batalla de la fe? Porque, al final, como bien dijo Judas Macabeo, la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que viene del cielo. El libro 1 de Macabeos es una de las obras más fascinantes y controvertidas del canon bíblico. Su exclusión de algunas versiones de la Biblia ha generado intensos debates a lo largo de los siglos. Pero, ¿por qué un libro que relata la lucha heroica de los macabeos contra la opresión extranjera fue eliminado del canon de ciertas tradiciones cristianas? ¿Qué implicaciones políticas y religiosas tuvo su exclusión? Para comprender esto, debemos sumergirnos en el intrincado mundo de los debates teológicos, concilios religiosos y la lucha por definir la autoridad de los libros deuterocanónicos. Macabeos es un libro que narra la valiente resistencia del pueblo judío contra el dominio seleucida en el siglo II a.C. Bajo el liderazgo de Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo, los judíos lucharon por preservar su identidad, su fe y su independencia. El libro detalla sus victorias, sacrificios y la restauración del culto en el Templo de Jerusalén. Su contenido es una crónica histórica impregnada de fervor religioso, nacionalismo y una inquebrantable voluntad de resistir la opresión. Sin embargo, pese a su relevancia histórica y espiritual, 1 Macabeos no fue aceptado por todas las tradiciones religiosas. Para la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales, el libro es parte del canon bíblico y se considera inspirado por Dios. No obstante, para la tradición protestante y el judaísmo rabínico, es considerado un libro apócrifo o deuterocanónico, es decir, valioso desde el punto de vista histórico, pero no divinamente inspirado.
Los debates teológicos sobre el canon bíblico se intensificaron en los primeros siglos del cristianismo. En el siglo IV, el Concilio de Roma, 382, el Concilio de Hipona, 393, y el Concilio de Cartago, 397, afirmaron la canonicidad de 1 Macabeos junto con otros libros deuterocanónicos. Sin embargo, la Reforma Protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero, puso en cuestión la validez de estos libros, argumentando que solo debían aceptarse aquellos que estaban en el canon hebreo, lo que condujo a la exclusión de 1 Macabeos de muchas Biblias protestantes. La decisión de incluir o excluir 1 Macabeos no fue meramente teológica, sino también política y religiosa. Para el judaísmo rabínico, que emergió después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, 1 Macabeos no era una prioridad, ya que glorificaba la resistencia militar y la independencia política, mientras que el judaísmo rabínico enfatizaba la vida comunitaria y la adaptación a la diáspora. Además, los fariseos, que fueron la base del judaísmo rabínico, no simpatizaban con la dinastía asmonea, descendientes de los macabeos, ya que estos habían usurpado el sumo sacerdocio y el gobierno de Judea. En el cristianismo, la Reforma Protestante trajo consigo una reevaluación del canon bíblico. Lutero y otros reformadores argumentaron que la Biblia debía basarse en los textos hebreos y no en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento que incluía 1 Macabeos. Esta decisión no solo tenía implicaciones teológicas, sino también políticas, ya que ayudaba a reforzar la separación del protestantismo respecto al catolicismo romano. El Concilio de Trento 1546 reafirmó la canonicidad de 1 Macabeos en respuesta a la Reforma Protestante, estableciendo de manera definitiva el canon católico. Esto tuvo implicaciones profundas, pues no solo se trataba de una decisión doctrinal, sino también de una declaración de autoridad. Para la Iglesia Católica, la tradición y la autoridad eclesiástica eran fundamentales en la definición del canon, mientras que para los reformadores protestantes, la escritura sola escritura, debía ser la norma suprema. Así, el destino de 1 Macabeos fue sellado no solo por consideraciones teológicas, sino también por factores históricos, políticos y religiosos. Su inclusión en algunas Biblias y su exclusión en otras refleja la diversidad de perspectivas dentro del cristianismo y el judaísmo. No obstante, su contenido sigue siendo relevante hoy en día, ya que nos habla de la lucha por la fe, la identidad y la supervivencia en tiempos de persecución. El libro de Macabeos 1 nos recuerda que la historia de la Biblia es también la historia de quienes la preservaron, la discutieron y la definieron. Es un testimonio del poder de la fe y de las decisiones humanas que moldearon el texto sagrado que hoy conocemos. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la Escritura? ¿Hasta qué punto las decisiones de los concilios y líderes religiosos han influido en nuestra comprensión de la Biblia? La historia de 1 Macabeos nos desafía a reflexionar sobre la relación entre la fe, la historia y la autoridad de las Escrituras. Este libro es un testimonio de valentía, fe y resistencia. Nos transporta a una época en la que el pueblo de Israel se enfrentaba a una de sus mayores crisis, amenazado no solo en su existencia física, sino también en su identidad y tradiciones. Es la historia de una lucha desigual contra un poder abrumador, de una familia que se levantó cuando todo parecía perdido, y de un pueblo que se negó a desaparecer en la marea de la asimilación y la opresión. La historia comienza en el siglo II a.C., cuando Israel estaba bajo el dominio del Imperio Seleucida, gobernado por Antíoco IV Epifanes. Su ambición era consolidar el control de su imperio imponiendo una cultura helenística uniforme. En este proceso, ordenó la prohibición de las prácticas religiosas judías, profanó el templo de Jerusalén al erigir un altar a Zeus y forzó a los judíos a abandonar su fe bajo pena de muerte. La resistencia inicial fue sofocada con brutalidad y la situación parecía desesperada. Pero entonces surge un anciano sacerdote, Matatías, quien se niega a someterse a las órdenes del rey. En un acto de rebeldía, mata a un oficial seleucida que intentaba obligarlo a ofrecer sacrificios paganos. Este acto se convierte en la chispa de la revuelta y Matatías, junto con sus hijos, huye a las montañas para iniciar la resistencia. Entre sus hijos está Judas Macabeo, quien heredaría el liderazgo de la rebelión tras la muerte de su padre. Judas Macabeo se convierte en un líder militar legendario. Con un ejército pequeño, pero guiado por una fe inquebrantable, derrota repetidamente a las fuerzas seleucidas en batallas espectaculares. Su ingenio, audacia y profunda convicción en la justicia de su causa le permiten recuperar Jerusalén y purificar el templo, restaurando el culto a Dios. Este evento es el origen de la festividad de Hanukkah, que hasta el día de hoy celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la fe sobre la opresión.
Las imágenes de la celebración de Hanukkah nos recuerdan este legado. Cada vela encendida en la menorá simboliza no solo el milagro del aceite que duró 8 días, sino también la perseverancia de un pueblo que, contra todo pronóstico, se aferró a su identidad. La festividad trasciende el tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas, judíos y no judíos por igual, como un recordatorio de que la lucha por la libertad religiosa y la justicia nunca es en vano. Pero la historia de los macabeos no solo pertenece al pasado. Su legado sigue inspirando a personas de diferentes credos y tradiciones. La valentía de un grupo que se negó a ceder ante la tiranía es un ejemplo universal. Cristianos, judíos y personas de todas las religiones pueden ver en los macabeos un reflejo de sus propias luchas por preservar su fe y tradiciones ante la adversidad. Su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, sirviendo como estandarte de la resistencia frente a la opresión. La importancia de la libertad religiosa es un mensaje central en esta historia. Los macabeos no lucharon solo por un territorio o un poder político, sino por el derecho de un pueblo a vivir según sus creencias, a adorar a su Dios y a preservar su identidad. En un mundo donde la intolerancia y la persecución a menudo resurgen, la historia de los macabeos nos recuerda que la libertad de culto es un derecho fundamental, ganado con sacrificio y valentía,